¿Cómo es? Este es el objetivo general. Hasta ahora hay una duda por acá. ¿Cómo se hace esto? Hay varios manuales, ¿no?, de entrenamiento mental. El clásico de Ayaki es un texto que yo traduje que se llama el Bodhicariavatara de Shantideva. No lo compran necesariamente en mi versión, pero si lo consiguen, o si no se los paso yo por mail, es fantástico. Es un texto en el cual Shantideva, que era un tipo, unos grandes personajes, ¿no?, de la literatura budista, escribe de cero a llegar a ser un bodhisattva, a liberarse, cómo uno debería hacer en cada paso comportarse. Y lo interesante es que es recontra claro, ¿no? Es muy claro en cómo él explica cada práctica, cómo hace cada ejemplo, es muy gracioso también. Y sobre todo tiene imágenes muy, muy lindas. Por ejemplo, hace muchas imágenes con guerreros. Por ejemplo, le dice, ¿cómo puede ser que un guerrero puede enojado ser atacado con flechas, ¿no?, cuando lo atraviesen con flechas, y todavía se mantenga firme en su objetivo? Y yo, que lo único que tengo que hacer es meditar, no puedo levantarme a meditar. Entonces él busca, esto es una cuestión muy interesante, cambiar o encontrar la vuelta para poder cambiar esta situación. Que Shantideva era un tipo que vivía solo en un monasterio y lo único que hacía tenía que hacer era meditar. Sin embargo, le costaba levantarse a meditar, ¿no? O sea, imagínense el tipo... ¿Cómo? Es un amigo nuestro. Y sin embargo le costaba. Entonces él se pone a pensar, ¿cómo puede ser? O sea, ladrones que se pasan días para robar una casa, guerreros que los matan y él sigue luchando. Y yo tengo comida, casa, techo, posibilidad de hacer lo que quiera y todavía me quejo, ¿no? Esto nos ha pasado a nosotros. A mí aunque sea, ¿no? Por lo menos. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo esto? Se empieza a preguntar Shantideva. Y empieza a encontrar una forma de prepararse para otro, para estar de forma diferente. Y lo que se da cuenta es que en realidad esto que él considera que es un problema simple, el no tengo ganas de meditar, está atado toda una serie de conceptos que se van atando y formas que uno espera que responda. Él, siendo monje, siendo una persona de casta brahman, se comportaba de una forma determinada. Y todo ese comportarse de forma determinada terminaba generándole la sensación de hastío y la sensación de letargo que les generaba. Entonces Shantideva empieza lo que yo llamo, para mí es toda una categoría, que es la misma categoría que está en Deleuze y el resto, que es la guerrilla ontológica. Intenta desarmar esta situación en la que se ha atrapado, intentando cambiar cosas primero simples para después más complejas. Y una de las cosas que Shantideva dice es, por ejemplo, ¿por qué nos enojamos cuando nos insultan? Entonces, a priori la respuesta es facilísima, porque nos insultan. Y Shantideva dice, bueno, hay un montón, y ahí empieza a contar, por ejemplo, la postura de la escuela Yogacara, la postura de la escuela Mayamika, la postura de la escuela los Nirtankas, que es una escuela hindú, la respuesta de la Samkhya, ¿no? Y dice, todas esas respuestas filosóficas a mí no me sirven. Yo lo que sé es que yo me insultan, me enojo y después termino de siempre. Yo lo que quiero saber es cómo no enojarme cuando me insultan. Y después sigue avanzando su discurso y dice, en realidad lo que yo quiero ver es, no sé si yo tengo que enojarme o pensar en enojarme, porque si yo pienso en no enojarme, estoy esperando una reacción, me enojo y yo mismo me estoy diciendo, sé pacífico. ¿Vieron? Es como el intento de la gente que te dice, no, tranquilízate, no te pongas nervioso, no tires los micrófonos, ¿no? Es peor porque uno, lo que dice Shantideva, esta es una cuestión que después, bueno, hablando de Erickson, ¿no?, el otro día, lo que Erickson retoma, claro, es el relax, pero no, el relax, eso está bien, porque es una cuestión positiva. El problema es decir, no te enojes. Porque uno, para enojarse, va a decir Shantideva, para uno no enojarse, tiene primero entender que enojarse es una respuesta que puede tener. Entender cómo se le enoja. ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Tiene que entender cuál es el enojo y después tiene que decir que no me tengo que enojar. Entonces, en el proceso uno ya empezó a pensar que no tiene que enojarse. Como está en un círculo vicioso, digamos. Vos te generas una respuesta y después, ya te iba a decir, genera la resistencia a la respuesta. Es como si yo te digo, no pienses en tu madre. Aunque sea tuviste que ir a buscar una imagen de algo que es tu madre para después decir no. Sí, un elefante rosa. O lo que sea. Es la idea de la negación. La mente, y esto vamos a hablar, por eso tiene mucho la parte de entrenamiento mental, no entiende negativos, ¿no? Por eso Shantideva dice, no hay número, en otro texto dice, no hay número más innatural. En esa época había toda una pelea entre las primeras clasificaciones de números, ¿no? Lo que era, pues ya habían venido los griegos, entonces hay una pelea de los números naturales, números reales. Él dice, no hay número menos natural que el cero. Y yo creo que tiene razón, ¿no? O sea, fíjense si nosotros decimos, números naturales son las cosas que uno contamos. Yo cuento 3 ovejas, 2 casas,
5 personas. ¿Cómo cuento 0 personas? Es un concepto más abstracto. Entonces, lo que dice Shanti-Deva es: yo no puedo, no me sirve de mí pensar, no te enojes, está tranquilo, porque necesariamente tengo que estar enojado para poder tranquilizarme. Y a mí lo que me interesa es no enojarme. Obviamente, si yo me enojo del todo, es mucho peor, es mucho mejor no enojarse tanto. Pero ya me interesa no enojarme, entonces no sirve contenerse. Lo que sirve es transformar una situación en otra. Y lo que hace Shanti-Deva, que es muy gracioso en algunos textos, es que básicamente va teniendo acciones bizarras o aleatorias frente a diferentes estímulos. Por ejemplo, lo choca una persona y se pone a recitar poesía. Entonces va al mercado y espera que la gente, bueno, un mercado indio con toda la gente, espera que lo choquen y empieza a recitar poesía. Solamente cuando lo chocan. Esto es buenísimo. Hasta que se entera de que cuando golpean empieza a recitar poesía. Entonces la gente se empieza a asustar, ¿no? Porque en algún momento pasa que por ahí la primera vez pasó sin darse cuenta, segunda vez, tercera vez, a la N vez que alguien lo golpea y empieza a recitar poesía, la gente lo empieza a mirar, no lo chocan más para no ponerse nervioso. Listo, consiguió lo que quería. Una vez que encuentra esto, lo empieza a aplicar a todas las facetas de su vida. Son los resultados graciosos que se imaginan, ¿no? O sea, básicamente, pobre Shanti-Deva casi lo expulsan de su monasterio. La única forma que no lo expulsaron es que justamente el texto surgió cuando le dijeron un día: danos una buena razón para que no te expulsemos. El texto es un discurso, es como él explica su discurso de sus diferentes métodos, dicho verbatim. Obviamente después, como en alguien se sentó y lo escribió. Lo interesante que tiene el texto de Shanti-Deva es que nos plantea la posibilidad de responder de cualquier forma, y que la forma en que nosotros tendemos a responder tiene que ver con una cuestión que está siendo impuesta en nosotros. Nosotros no necesariamente queremos responder de una u otra forma, sino que por una cuestión cultural respondemos directamente. Ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Y entonces lo que intenta buscar Shanti-Deva es la relación entre el estímulo y la respuesta. ¿Por qué lo voy a decir? Pongamos un caso en un texto llamado Silla Samukaya. Pongamos un caso en que un rey o un hombre de familia acaudalado tiene una esposa joven. Una esposa joven que se casó con ella por la bella, que es lo que nosotros llamaríamos una esposa trofeo, ¿no? Y sin embargo, la esposa lo engaña, de vuelta, la literatura india está llena de ejemplos de esto, con el jefe de guardias. ¿Qué pasa siempre? El rey se enoja, manda a matar al jefe o lo separa y los amantes. Dice, un rey que fuera inteligente, que hubiera leído sobre todo eso, sabe que lo peor que puede hacer es enojarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el rey quisiera unirse a la cama ilícita del guardia y de la mujer? Entonces, dice, bueno, claramente la gente se sentiría extraña. Imagínense, la imagen es muy graciosa. Imagínense que está el rey, la mujer y el guardia, ¿no? En su manera ilícito, y de repente aparece el rey gordo atrás y dice, hola, vengo a la... Un lugarcito. ¿Qué hago? No sé qué hago. Pues encima después que el guardia tampoco puede quejarse, porque implicaría que traicionó al rey. Entonces, dice, ¿por qué necesariamente vamos a eso? Eso al rey lo salva. Entonces uno después se le responde, no, pero socialmente habría una condena. Pero ¿por qué el rey debería transformar a la condena social en algo malo? Y empieza a hacer este ejercicio y llega a la conclusión de que en realidad entre el estímulo exterior y la respuesta interior no hay una causa directa, ¿no? Hay una programación previa igual. Es lo que nosotros llamaríamos causación no es igual a causa, ¿no? No, ¿cómo sería? No me sale mal. Déjame pienso. Correlación no es igual a causa. Él dice, si vos agarrás, es una abstracción, por ejemplo, claramente cuando un esposo es engañado, se enoja. Va a decir. Pero implica que por ser engañado el esposo se enoje. El engaño, eso es una circunstancia externa, no está necesariamente atado a un enojo, sino que el potencial para enojarse está siempre en uno. Y el potencial para estar bien está siempre en uno. Lo que pasa es que uno, por ver a la sociedad que responde de una forma, recordamos que el karma es una acción, cuando yo veo la acción de la sociedad, yo entiendo que la respuesta adecuada al engaño es el no.